¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar esta mesa en el contexto del Festival de Cine de Zaragoza. En colaboración, pues estamos nosotros, el Festival Ficticia, en realidad, para hablar de las series y la nueva ficción que llega a través de las nuevas plataformas. Y en este ámbito, todos los años intentamos crear un marco de charla, de debate, donde podamos hablar de cómo nos está llegando todo esto, toda esta nueva ola de ficción. Para ello, hoy hemos creado esta mesa que hemos llamado La nueva era de la ficción online, nuevo modo de consumo, nuevo modelo de producción. Y para charlar en este ratito que vamos a estar juntos, pues hemos querido contar con varios invitados desde diferentes ámbitos para que desde sus lugares puedan contar pues cómo están viviendo esta nueva era de la ficción. Voy a ir presentándolos. Antes me voy a presentar yo, por si no es una descortesía también, ¿verdad? Soy José Luis García Herrero, director del Festival Ficticia, director y guionista también de cine y series. Y, ante todo, antes de presentaros a todos, lo que quiero es daros las gracias a los presentes por haber rascado un ratito de vuestras agendas, que sé que son apretadas, para poder estar aquí con nosotros en esta hora de charla. Y voy a presentaros, empiezo con las damas. Virginia Yagüe, guionista de cine y televisión, expresidenta de CIMA y vocal de guion de la Junta Directiva de la Academia del Cine Español. Bienvenida. Bien hallado. A su lado, a su vera, actriz zaragozana, maña, de pura cepa. Y como estamos en el Festival de Cine de Zaragoza, pues oye, bienvenida. Gracias, bien hallado también. Emilio Sánchez Zaballos, responsable de vídeo y plataformas digitales de A3 Media. Bienvenido. Muchas gracias y nada, encantado de poder charlar un ratito en el marco del festival y con estos compañeros. Fenomenal. Gracias a ti. Sergi Navarro, también compañero, buen amigo, periodista y redactor de Fórmula TV. Bienvenido, valenciano tocayo. Muchísimas gracias. Y por último, no por ello menos importante, Carlos Beltrán, también compañero de los medios de comunicación, profesional de medios de comunicación desde el año 92. Gracias por estar también con nosotros y bienvenido. Muchas gracias. A seguir. Vamos a por todo. Bueno, pues voy a lanzar la primera cuestión y la vamos a poner así en marcha. Voy a por Emilio, que eres ahora mismo la voz de A3 Media en este debate, porque a mí me interesa mucho arrancar primero, pues, cómo de repente esta nueva ficción, luego iré pasando un poco la palabra a cada uno de ellos, pero me gustaría que esta participación fuera abierta y que todos intervinierais con libertad. Lo he comentado antes con vosotros, fuera de cámaras, pero ahora os lo digo también aquí. Emilio, voy contigo primero. Veamos, ¿cómo es esto de la nueva ficción? ¿Cómo llega y cómo una televisión generalista como A3 Media, como el grupo A3 Media, de repente se tiene que enfrentar a esto nuevo que nos llega? Yo creo que entiendo el concepto de nueva ficción y es cierto, pero yo creo que es parte de una evolución. Al final, hablo un poco de la experiencia mía y del grupo, y yo llevo muchos años en A3 Media, y al final lo que ha ido es evolucionando la ficción, los contenidos en general, por varios factores tecnológicos, pues el acceso a contenidos, la evolución y el crecimiento de la distribución digital y cómo se va jugando con el lineal y el digital, la demanda de los públicos, el crecimiento de la cultura audiovisual de los espectadores. O sea, yo creo que son un montón de factores que lo que están haciendo es evolucionar el tipo de ficción y de contenidos que se hacen. Es cierto que últimamente los cambios yo creo que han sucedido de una manera más acelerada y por lo tanto también ha evolucionado muy rápido la ficción. Y yo creo que como se ve es un poco con esa idea, ¿no? Que al final nosotros tenemos una visión de grupo. Cuando nacimos hace más de 25 años el contexto era uno. Nos hemos ido adaptando al contexto. Intentamos ir, si se puede, siempre un poquito por delante en vez de un poquito por detrás. Intentamos ir preveyendo por dónde va a ir el futuro y adelantándonos a la producción, que ya sabéis que es un proceso largo. Y es un poco recoger, arriesgar para formar parte de esa nueva creación y ayudar a construirla, pero también sabiendo leer un poco estos cambios que hay en el entorno, en la sociedad, en el espectador. Yo creo que ese es un poco el recorrido y la responsabilidad que tenemos desde los medios, desde las productoras en general, que tenemos todos los que trabajamos en el sector audiovisual. Claro, porque estamos hablando de un cambio que sí que se está dando, que es evidente, que es que hay un nuevo modelo de consumo de ficción que se ha acelerado, ¿no? De alguna manera ha dado como una especie de acelerón, porque de repente podemos consumir todo como más rápido, más accesible, o tenemos muchos más contenidos, digamos, por minuto a la mano, ¿no? En diferentes plataformas. Pero esto también hace que cambie
un poco la visión de quien recibe esa información, porque se adapta a un nuevo consumo y luego también se vuelve exigente con los que estamos creando, ¿no? Este consumo, estos productos para consumo. Pues me imagino en este sentido también a Atresmedia, acostumbrado a un ritmo de trabajo, a un ritmo de hacer televisión convencional, de repente esto también ha disparado el tener que reestructurar incluso internamente los equipos, el modo de trabajo y el planteamiento en general de toda la producción. Sí, al final es una evolución de todo. O sea, tenemos también una estructura y la estructura ha ido evolucionando. A mí una cosa que me gusta mucho del no sé si llamarlo de nuevo contexto o hacia dónde vamos, es que el nuevo ecosistema nos permite hacer todo tipo de contenidos. O sea, digamos que antes cuando había una manera más concreta de consumir las cosas, se hacían contenidos pensando para eso, para un público generalista, para una distribución en un momento determinado, en un canal lineal, y aunque sigue teniendo muchísimo peso en la distribución lineal y el consumo concurrente al mismo tiempo que nos da la televisión, ahora ya no tienen que ser series de 70, no tienen que ser series de 50, no tienen que ser series para toda la familia. No, es cierto que que sí que tienes que aprender otras cosas, ¿no? Hay series, sabes que si hay una serie que dura 10 minutos y que va a un nicho concreto y tal, pues seguramente es una generalización que tiene muchas puntualizaciones, seguramente tengas que optimizar los costes de producción, tengas que ser más dirigida, tengas que hablar con un lenguaje muy concreto. Entonces, lo que se hace es especializarlo mucho, pero es muy bonito y yo creo que es muy motivador y muy complicado porque ahora mismo prácticamente hay sitio para cualquier historia. Hay que buscar el momento, la viabilidad económica y la ventana de distribución, pero es una maravilla. También es, desde el punto de vista de una empresa de distribución de contenidos, también es un reto. Pero bueno, bienvenido sea, ¿eh? Yo estoy encantado y estamos encantados en el grupo. Fenomenal. Pues estos datos estás diciendo cosas muy interesantes que quiero empezar a abrir un poco con otros compañeros que están aquí en el debate. Carlos, por ejemplo, Carlos Beltrán, me gustaría que hablásemos un poco más de la parte de impacto sociológico, ¿no? Hacia el público, quién recibe toda esa información, ese nuevo contenido y cómo lo recibe y cuándo lo recibe, porque todo eso habrá creado, como decíamos al principio, un cambio de pensamiento. Y luego también, por lo que dice Emilio, de repente se pueden contar muchas más cosas o, no sé, de esto también hablaremos con Virginia, que es guionista, ¿se pueden contar más cosas o nos llegan más historias más diversas? Cuéntanos cómo. Sí, bueno, yo no sé, yo creo, o sea, lo que yo puedo aquí aportar es un conocimiento sobre terreno de qué es lo que está pasando en los últimos momentos, ¿no? Que ya no te digo desde el año desde el 2015, que ya es verdad que el peso de las plataformas era muy grande, o a partir del 18 ya una barbaridad, ¿no? Sino lo que está pasando desde que tenemos una pandemia del COVID con nosotros, ¿no? Y eso sí que ha sido, yo creo que el camino que se tenía previsto recorrer, que en ningún caso se pensaba que no iba a suceder, pues se ha acelerado de forma bestial. Entonces, pues justamente ahora estábamos trabajando en la comunicación de un estudio muy interesante que ha hecho la Fundación de Apoyo a la Drogodependencia sobre los hábitos de consumo, más centrado en la gente joven, pero bueno, se puede abrir perfectamente a toda la sociedad, ¿no? Y entonces había una serie de cambios que son cambios de hábito en la población que tienen mucho que ver con lo que hemos vivido. Y es algo que yo creo que en el fondo iba a suceder de todas las maneras, ¿no? En cuanto a hábitos de consumo de ficción. Y bueno, ahí podría incorporar una cosa que ya estaba sucediendo, que es esto de que la gente se daba atracones de series, ¿no? Que yo creo que eso tiene mucho que ver también con los guionistas, porque tienen que cambiar los formatos de hacer esas series maravillosas que eran, te damos una pildorita semanal para que durante la semana vayáis pensando y charlando en el trabajo, qué es lo que va a pasar en la semana siguiente. Además, te lo guardo en silencio y el final de Lost nadie se entera hasta el último segundo, ¿no? Ahora cogen y las plataformas lo lanzan a granel y dicen, toda la temporada, ahí la tenéis para lo que queráis, haced lo que queráis con ella, ¿no? Y entonces la gente ya hace ese consumo que ya tienes hasta su propio nombre en Estados Unidos, ¿no? Que no recuerdo si lo llaman como la borrachera de, ¿no? El binge de watching o algo así, ¿no? Que supone que te pones 24 horas a terminarte la serie, ¿no? Algo que yo creo a los guionistas les tiene que afectar, en el sentido de que la estructura que antes tenía una serie que iba en píldoras,
que tenían que ser buenas pelis cada capítulo, ahora tienes que dejar en alto, muy en alto, para que el que está viendo le diga, venga, no voy a ver otro. Y entonces se genere esa forma de ver series que a mí me parece un poco perniciosa, ¿no? Que yo creo que va en detrimento de la calidad del que ha escrito o el que ha dirigido, porque el que lo ve también está pidiendo menos, ¿no? Está pidiendo más velocidad, ¿no? Más, que me voy a atragantar, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que sí que sea ese equilibrio que en los años, en el 2015, incluso antes, ¿no? Con series como Mad Men, como The Wire, que empezaban a ser series con todos los códigos del cine, pues ahora a mí me da la sensación, eso seguro que me podéis corregir si me equivoco, pero me da la sensación de que por el tipo de consumo también se intenta ir más a machete, sin perder la calidad, pero ir un poco más a degüello, a que, oye, te voy a enganchar sea como sea, ¿no? Sin que entre medias haya nada, ¿no? Entonces, bueno, ya lo dejo por ahora. Esa es la cosa, muy bien. Bueno, pues por alusiones, pero yo creo que Virginia, tú como guionista de cine y de televisión, ¿cómo estás viviendo este cambio de formatos o estas nuevas ventanas de distribución que aceleran, como dice Carlos, en algunas ocasiones, pues los ritmos de producción? Sí, más de televisión que de cine, tengo que decirte, o sea que sí. Y en este sentido siempre hemos trabajado, Carlos, he de decirte, con mucha atención desde la zona de guión para la escritura específica de televisión. Siempre se ha trabajado muy directamente el tema adictivo. Es decir, teníamos siempre, incluso en la producción con esquemas más clásicos, como bien decía Emilio, ese compromiso de llegada y de llamada necesariamente para el siguiente capítulo, con lo cual manejarnos entre giros y cliffhangers es nuestro territorio natural. Pero sí, yo sobre todo destacaría algo que ha comentado Emilio y que para mí es muy satisfactorio desde un punto de vista de la autoría, que es que efectivamente este nuevo sistema, este ecosistema en el que donde hemos empezado a convivir, yo creo que de una manera casi sin tregua, ¿no? Hemos pasado de un modelo a otro muy directamente, pero nos permite, yo creo que una amplitud y una diversidad en el espectro que antes no teníamos. Y esto, desde un punto de vista de la autoría, sí que es muy satisfactorio y también he de decir que incluso higiénico. Es decir, estar siempre atrapados en esquemas muy específicos de gran llegada, es decir, la trama, para que me entendáis en un ámbito muy coloquial, pues la trama para abuelo, para niño, para que todo el mundo y un grandísimo espectro de espectadores y espectadoras llegaran y sintonizaran con nuestras propuestas, pues a veces, al revés, hacía que nuestros propios proyectos, bueno, no tuvieran quizás los perfiles creativos como brillantes, todo lo brillantes que nos hubieran gustado, ¿no? Que fueran. Y en este sentido, esta nueva oportunidad de ventana y de cómo se consume el producto hace que podamos plantear proyectos muy distintos, no solo en distintos formatos, que es algo muy interesante a la hora de analizar, porque el consumo también lleva un análisis riguroso sobre qué tiempos estamos manejando para consumir qué tipo de producto y con qué velocidad se consume, pero sobre todo a un nivel y desde un punto de vista de autoría, yo estoy viviendo como un sueño dorado ahora mismo, ¿no? Que es el que me permite precisamente hacer propuestas que antes tenía muchísimo más parceladas. Es decir, yo antes sabía, bueno, ¿qué proyecto puedo hacer dependiendo a qué ventana va y con qué perfil de espectadores me estoy moviendo, ¿no? Y ahora sí que me encuentro con esa amplitud, con esa diversidad, con esa pluralidad que creo que además redunda en un crecimiento y en una madurez de nuestro propio audiovisual. Es decir, de la apuesta firme por las autorías, por las ofertas de los creadores, bien llevadas, bien modeladas, bien orientadas a una llamada muy certera al espectador al que van dirigidos y al grupo en el que nos movemos, ¿no? Y cómo se envuelve todo eso, me parece perfecto para nosotros y nosotras. O sea, que yo aquí tengo que romper una lanza muy apetitosa por estos nuevos tiempos, ¿no?
Entonces estaríamos hablando de que podemos ahora tener la posibilidad de contar historias que antes no podíamos contar, Virginia. Ahora se abre la oportunidad de plantear proyectos muy distintos, muy diversos, que antes iban más matizados en ese sentido. Es decir, esto no significa que antes no hubiera grandes series, las ha habido, lógicamente, pero sí que tenían unos condicionantes muy determinados, muy concretos. Ya pasamos una suerte de evolución porque ya las ventanas en un momento dado empezaron a abrirse y tenían distintos perfiles, pero es que ahora esto se ha multiplicado y se multiplica también el contenido de oferta. Y esto es muy interesante también porque nos permite movernos con muchísima amplitud. Entonces, bueno, claro, yo creo firmemente que esto no significa que no vayan a existir series con perfiles más clásicos, por ejemplo, que combinan de una forma natural y yo creo que muy sanamente con otro tipo de series más rompedoras que en otros momentos no nos hubiéramos atrevido a plantear. Sí, es verdad que ha habido una evolución general, pero eso yo creo que trasciende el modelo. Es decir, la evolución general hace que los espectadores tengan ya una forma de consumo y una educación audiovisual muy determinada que hace que consuman deprisa, que sus ritmos de visionado hayan cambiado y en ese sentido yo creo que como autores y como profesionales incorporamos esos códigos desde una lectura normalizada, ¿no? Pero sí es cierto que ahora hay propuestas más diversas. Más diversas, muy bien. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle a Sergi Navarro, en Fórmula TV, que habla mucho de audiencias, en vuestra página, en vuestro portal, habláis mucho de las audiencias. Hasta ahora siempre de las televisivas, lógicamente, que eran las accesibles o las que tenéis datos. De las plataformas tenéis datos. ¿Cómo son esas audiencias? ¿Cómo recibe el espectador? Es un secreto, o sea, y no un secreto mío, sino un secreto de las plataformas. Por ahora, no sé por qué no lo quieren hacer público. También me parece normal, o sea, también a mí, por ejemplo, yo siempre he sido muy fan de las audiencias, pero también podría entender que no se hicieran públicas las audiencias de Antena 3 y de las cadenas generalistas. Entonces, bueno, entiendo la parte de que las plataformas no quieran distribuir esta información, pero, jolín, yo también como friki de las audiencias, pues me da rabia no ver eso. Supongo que acabará saliendo todo. De vez en cuando sí que salen pues pistas. Jolín, pues si una serie se cancela cuando no estaba concebida para una única temporada, pues puedes imaginarte que no ha ido muy bien. Si la renuevan es que ha ido bien. Luego también las plataformas te ponen ese top 10 de lo más visto que yo dudo. O sea, me lo puedo creer, pero ¿quién me demuestra que eso es real si no me estás poniendo el número de visitas de cada cosa? Entonces, pues no sabemos. Sí que se hacen estudios de ver cómo suben durante el confinamiento. Por ejemplo, HBO España y Filming fueron las plataformas que más subieron, pero Netflix es la que más suscriptores tiene. Pero lo que son audiencias así diarias, ojalá saberlas. Bueno, voy a hacer pregunta. Perdón. Sí, perdona, Carlos. ¿Hacemos bien en colarnos o no nos colamos? Sí, por favor, claro. Que lo que sí que se ha publicado y está ahora y que además enlaza con otra cosa, que es que sí que hay porcentajes de subida, no solo de las cadenas, sino del tipo de contenido. O sea, por ejemplo, hablaban de que las series y las películas animadas han subido un 20 y tantos % durante el confinamiento, ¿no? Es algo que no sorprende a nadie, ¿no? Pero a mí y también han subido un 17% los contenidos familiares para ver en casa, que no sean específicamente de películas animadas. Y también subieron pues cosas positivas o divertidas de ver, como las comedias, la ciencia ficción o películas fantásticas, ¿no? Y sin embargo, terror, crímenes, bélicas, todo esto ha bajado y bastante. No se ve que no suficientes malas noticias a diario como para estar buscándolas en la ficción, ¿no? Entonces, bueno, esto a mí me resulta también muy interesante porque tiene que ver también con un cambio social, con un cambio que estamos viviendo y que también a lo mejor eso puede determinar qué tipo de ficción se hace en los próximos, ya no digo dentro de 10 años, sino en los próximos meses, ¿no? Que de pronto haya una demanda de comedia o una demanda de películas de ciencia ficción que no había antes, ¿no? Y puede ser por este caldo de cultivo en el que estamos metidos en este momento,
una sociedad que está un poco deprimida en sí misma y que necesita pues un tipo de entretenimiento que aparte de o le va a dar durante un tiempo de hacer mal plan, ¿no? Quería hacerte una última pregunta, Sergi, antes de pasar a Luisa Gabasa, que le quiero también dar voz para que se escuche en este debate, en esta mesa. Sergi, haznos una valoración de las que conocemos, de las cadenas generalistas que tienen sus plataformas también digitales. ¿Cómo ha estado el tema de audiencias? ¿Quiénes ha subido más, quiénes ha subido menos? A ver, vamos a dar un dato que damos a Emilio. A ver, pues sobre todo A3 Player Premium y Mi Tele, pues A3 Player le da 1000 vueltas a Mi Tele. Tanto en suscriptores, tengo aquí el dato a día 30 de septiembre, sé que ha pasado ya un tiempecito, pero es lo último que he encontrado. A3 Player 289 y en subida, o sea, 289.000 y en subida, y Mi Tele 138.000 y en bajada. El tema de los contenidos y de los objetivos y de cómo se gestiona y la estrategia que tiene cada uno hace que estos datos sean así. Tendrá mucho que ver. Y supongo, y aquí luego, esta pregunta la dejo en el aire para luego para Emilio, supongo que la ficción igual ha tenido algo que ver. Es decir, que hayan trabajado tanto la ficción en A3 Media, A3 Claro. y hayan empezado a trabajar esa estrategia de ficción, destinar cosas en la plataforma, tendrá algo que ver. Luego te pregunto por ello, Emilio, pero antes quiero escuchar a Luisa Gabasa, porque una mujer, actriz, con la trayectoria de Luisa, que lo ha hecho todo, vamos a decirlo así, o casi todo en esta vida, que empieza a hacer teatro encima de 2 tableros y 2 caballetes con 3 taburetes y de repente tiene que vivir una era donde vemos las películas en la palma de la mano. Luisa, ¿cómo vives tú este cambio tecnológico, este mundo loco que tenemos ahora de tecnología? Pues como puedo. Es que teniendo en cuenta que yo nazco en un momento donde la televisión era en blanco y negro y solamente había la 1 y la 2, porque claro, yo, en mi época, yo vengo de todo eso, ¿no? Entonces, adaptar y entender todo lo que estáis hablando, lo entiendo porque la cabeza me sigue dando para entender, pero evidentemente es una realidad muy ajena a lo que yo he vivido. Como actriz, quiero pensar que si hay más demanda, tiene que haber más oferta. Cuanta más oferta haya, más posibilidades para los actores y las actrices. Y durante solo un segundo, porque sería otro debate, sí voy a sacar mi faceta reivindicativa. Muy bien, por favor. Muchas series, pero con mujeres protagonistas y con mujeres maduras. Soy un poquito yo, dices, hombre, de verdad. Eso está muy bien, que lo ofrezcas. Series o historias que contar maduras. No tengo por qué ser yo, puede ser otra. Pero, no, pero vamos, que ella se haría un Happy Valley sin ningún tipo de problema. Esto queremos decirlo ya. Me parece muy bien. Estoy de acuerdo en que, evidentemente, como decía Sergio, ¿verdad? Sí. Cuanta mayor necesidad de series, cuanto mayor... más se fagociten las series, pues más actores vamos a estar trabajando y nos motiva la profesión en un momento, además, que os voy a contar a vosotros, que nos están dando por todos los lados. Claro. Hay un oficio que en estos momentos está sufriendo mucho, somos los actores, los músicos, toda la gente que nos dedicamos a las áreas creativas. Así que benditas plataformas, benditas series que dan trabajo y que permiten ampliar. Yo soy una mujer en ese sentido muy moderna, todo lo que venga bienvenido y hay cosas que me cuestan entender. Pero bueno, ya sé ponerme en Skype. No os reís, pero de verdad, no os podéis imaginar a veces, porque la mente o la capacidad de adaptar estas cosas tiene que ver con una mecánica que también tiene que ver con la cultura, con donde tú te has movido siempre y a veces te crea ciertos descolocamientos. Pero bueno, menos mal que tengo aquí a mi queridísima Virginia que me recoloca en un Plus Plus. Muy bien. Oye, y Luisa, ¿a ti te están llegando personajes más diversos o sigues siendo la abuela de o la mamá de? Hombre, hay de todo, ¿eh? Hice una serie preciosa que está en HBO con Alex Rodrigo, que era estupendo, porque estaba divorciada, con un amante 20 años más joven que yo. Yo era pintora y encima una tía se enamoraba de mí. O sea, que es que ya no podía pedir más. Bueno, el profesor de mi nieta se enamoraba de mí. Digo, bueno, salí yo de esa serie, tenía la moral que no me tosía ni Dios. Digo, bueno. Pero sí es verdad, ahora bromas aparte, tú me conoces, José, y sabes que yo siempre tiro para reírnos, porque si no, bastante tenemos, como decía antes, con todo lo que estamos viendo. Es verdad que hay pocos personajes que te permitan dejar de ser madre y abuela. Yo soy madre y soy abuela.
y es fantástico, lo uno como lo otro. Pero, hombre, además de, soy una mujer. A eso me refiero. Hay cosas, muchas cosas. Y eso también importa. Y porque además yo creo que hay los que os dediquéis, los que hacéis formatos, hay una población inmensa. Las que más vemos la televisión o ven la televisión son mujeres de cierta edad, eso lo tenéis que saber vosotros mejor que yo, que estudiéis todas las fases, ¿no? Y yo creo que hay un público que está muy abandonado, donde series, pues las Chicas de Oro, acordaros de las Chicas de Oro, que fue un auténtico, petó aquella serie en su momento, y que quizá las mujeres maduras, insisto, tenemos cosas que contar y que a lo mejor os sorprenderíais del pedazo de éxito que se podía tener. Ahí lo dejo caer. Muy bien, muy bien. Tampoco tengo mucho más que decir de este tema porque reconozco que no me sobrepase, pero que desconozco muchísimo de lo que estáis hablando en general. Pero tengo la humildad por lo menos de reconocerlo. Bueno, era interesante, ¿no? Y supongo que, Carlos, lo ibas a decir tú, es interesante conocer también tu visión, primero porque estás en activo, eres una actriz, trabajas en este negocio, evidentemente, y también irás comprobando que las cosas cambian, pero bueno, en el fondo tú sigues haciendo tu trabajo como actriz, pero a veces de maneras diferentes o los procesos de repente son de otra manera, otro ritmo, en otro lugar, ¿no? Pero eso también es muy interesante porque todo lo que es creativo, todo lo que es innovador, también te hace sentirte más joven, más viva. No te puedes quedar ahí en el trasero pensando cuando tú hacías la Orestiada, ¿no? Que está muy bien hacer la Orestiada. Es decir, que hay que adaptarse a lo que viene porque no va a parar aquí. Me imagino que esto es el principio de... Y los que sois jóvenes, los que sois... pues vais a ver, supongo, una cantidad de cosas que vamos, ya me cuesta pensarlos, la verdad. Pero bueno. Carlos, ibas a comentar. Iba a comentar, pero porque yo también pienso que los actores y las actrices, y bueno, en general toda la gente creativa, también tiene que tener una opinión sobre esta diferencia de consumo que hay ahora, que hay ahora, además de la que había, de, por ejemplo, verte 12 capítulos en un fin de semana, ¿no? Que realmente cómo asumes una interpretación de una persona que ves 50 minutos durante una vez a la semana, de pronto ver 12 capítulos del tirón, también para la persona que está, o sea, tiene que ser distinto también plantearte esta... No puedes hacerlo igual. No, claro, tienes riesgo también, pero lo que te quiero decir es que... Puedes llegar a cansar de una manera que de la otra manera era imposible, que era muy difícil. Claro. Y además, como no te va a quedar más remedio, te adaptas o lo dejas, y yo no lo pienso dejar. Claro. De todas formas, yo también creo que aquí nos va a pasar, esto es una opinión personal, como pasaba con los libros por fascículos que hacía Charles Dickens o Alejandro Dumas, que luego ya durante un tiempo se leían en novela, pero también ahora, si los cogemos, leemos unos cuantos capítulos al día, no nos leemos el novelón en un fin de semana, ¿no? Y, o sea, ha pasado el tiempo y nos hemos adaptado y hemos vuelto al inicio. O sea, que yo también creo que cuando ya estemos un poco ahitos o cansados de tanta serie de fin de semana, volveremos tal vez a espaciar el visionado de los capítulos y disfrutaremos como se disfrutaba antes de una serie, pues con uno o dos capítulos semanales, ¿no? Bueno, lo buenísimo es que tienes esa opción, tienes claro. Entonces tienes una opción que está parcelada y dividida en capítulos, porque es el sistema en el que nos movemos, y luego tienes todo el relato completo. Claro. Y ahí sí que yo creo que está muy bien valorar. Yo creo que lo que permite toda esta diversidad es realmente entrar con peso en los relatos. Es decir, que al final a lo que tú estás asistiendo es a una experiencia que te traslada algo, que te cuenta algo. Eso está parcelado y está dividido, pero al final tu sensación es la global. Es decir, ¿con qué me llevo yo de esta historia? ¿Qué me llevo yo de este relato? Y en ese aspecto esencial, ahí hemos cambiado poco. Hemos cambiado poco, pero se están dando entradas a qué contamos, a otras ofertas sobre el que contamos. Entonces, esto está muy bien. Claro, porque, bueno, no sé si puedo intervenir. Sí, claro que sí. También como espectador, hablo ahora, a mí me parece muy bien que se planteen las dos cosas, tanto las capítulos semanales como el que se estrene toda una temporada de golpe. El tema es que yo pondría la temporada de golpe una vez haya acabado. O sea, a mí me gusta mucho ya me espero a que acabe y me la veo. Pero el hecho de que se estrene, que cuando se estrene la temporada por completo, creo que no es bueno como espectadores.
el tema de los spoilers nos hace, como espectadores, tener que, o sea, esa ansiedad de ver corriendo la serie para que no te cuenten el final de una serie. Al final también te sumas muchísimo a la moda de hay que ver La Casa de Papel este fin de semana. Y pues a lo mejor me apetece verla la semana que viene tranquilamente, pero es que me voy a meter en Twitter y me voy a enterar de todo. Y ahí también lo relaciono con el lado de periodista. Ahora que digo Twitter, a lo mejor soy yo el que pongo el tweet. ¿Cuándo damos la información? Porque si digo La Casa de Papel porque es el ejemplo que he puesto, son 8 capítulos y te lo estrenan de golpe, toda la información se te acaba en ese momento. O sea, también viendo el punto de vista del negocio de periodista, de la otra manera podrías estar estrenando una entrevista cada semana, haciendo un recap cada semana. Aquí no. Aquí en el fin de semana del estreno tienes que agotar todo. Y el espectador se enfada porque el mismo día del estreno todos los medios especializados ya hemos sacado así acaba la temporada. Y a mí como periodista y como espectador también me crea esa ansiedad de jolín, este fin de semana me toca trabajar, no me apetece ver La Casa de Papel, pero la tengo que ver porque les tengo que informar de esto. Entonces, al final es como, ay, que vuelva el capítulo semanal, que vivimos más relajados. Sí, a mí hay una parte de lo que dices, aquí hablo primero como espectador, ¿no? Que me deja un poco, no sé si preocupado, pero que me deja un poco inquieto, y es esa biblioteca de estrenos que parece, como dices, que cuando ha pasado la semana ya no existe. O sea, series que da una especie de sensación que si no la has visto las 2 o 3 semanas después del estreno, ya no la puedes ver. Nadie la ve, nadie habla de ella, no ha pasado nada y sigue siendo una serie tan espectacular como el fin de semana que se estrenó. Y eso pasa. Digo de espectador porque en el grupo y en televisión ya sabéis que evidentemente hay unos estrenos semanales, y en digital, salvo contadas excepciones, solemos ir también a estrenos semanales. Yo creo que al final también responde un poco a los modelos de negocio. Es verdad que hablábamos de la diversidad en cuanto a la ficción. Yo creo que hay un factor que ha marcado también mucho. Os comentaba al principio los tecnológicos, pero también el universo del pago. O sea, cuando hemos empezado a hacer ficción de pago o se ha hecho ficción para el pago, al final ya los objetivos, y esto tiene que ver con las audiencias, con las maratones, con todo, al final el objetivo es audiencias, pero sobre todo conseguir suscriptores. Estamos hablando de un modelo generalmente de suscripción. Bueno, también hay pago, ¿no? Pero digamos que las series se generan en pago en un modelo de suscripción generalmente. Entonces, esto lleva pues a estrategias de grandes estrenos semanales, de captación de nuevos usuarios, trabajando ficciones muy tematizadas, de seguir generando catálogo y evento todas las semanas para retención de su usuario, que es otro gran reto. O sea, ya no es el reto de conseguir que un espectador vea tu serie. Hay un reto mucho más allá para las plataformas o para los negocios de pago de suscripción, que es conseguir que forme parte de esta comunidad y que se mantenga. Que se mantenga, por supuesto, consumiendo, pero que se mantenga. Entonces, claro, de repente ya no es esta serie va a interesar a mucha gente, ya entran un montón más de factores. Oye, esta serie me va a traer un público complementario a la plataforma, esta serie me va a ayudar a retener determinado público. Estamos hablando de series porque es un poco en el contexto que estamos, pero lo podríamos generalizar a entretenimiento, a documental, a otros géneros, ¿no? Pero centrándonos en la ficción. Entonces, de repente, a la hora de valorar los proyectos que haces, los proyectos que afrontas, me pongo en el papel muy de industria, tienes que tener todos estos factores y es verdad que sí que tiene una cosa en común, como decíais antes. Yo creo que la calidad y las buenas historias tienen que estar detrás y encontraremos el nicho, y a lo mejor a mí me pasa algo muchas veces y me cuesta mucho hacerlo, pero al mismo tiempo me alegra, que es que me llegan proyectos que creo que son muy buenos y digo, quiero que me crea la persona que se lo digo, porque es verdad la mayoría de las veces, y no intento no decirlo, es un proyecto que está muy bien, pero no nos encaja. Y es que no nos encaja no quiere decir que un proyecto esté mal. Ahora mismo hay unas posibilidades, como hablamos al principio, que seguro que el mismo proyecto hay otro, porque con que tenga una buena base, encontrar el momento, la duración y la compañía y el presupuesto, la compañía empresa para sacarlo adelante es mucho más factible. En este caso, Antena 3 o A3 Media como grupo, por lo que comentábamos antes de la subida y la bajada de la plataforma en cuanto a suscriptores, digamos, de A3 Player,
¿está afectando o de alguna manera la estrategia que ha podido crear tiene que ver con esa ficción y por ende la caza de esos mejores o de ese gran número de suscriptores y por esa subida que comentaba Sergi Navarro? A ver, yo creo nuestro modelo en digital, en el caso de Premium, responde mucho a una filosofía que ya teníamos de la cadena previamente. Apostar por contenidos fuertemente de ficción, como hablamos ahora. Hemos sido una cadena de grandes formatos de ficción, de grandes series. Y esa línea, es verdad que ha encajado, lo que hemos hecho ha sido potenciarla en el digital. Sabéis que hemos lanzado contenidos originales solo para la plataforma, muchos de ellos de ficción, grandes formatos de ficción, trabajando también con documentales y vamos a empezar a trabajar con formatos de entretenimiento, pero es verdad que la estrategia de contenidos del grupo encaja muy bien y es la línea que hemos seguido en la parte digital. Entonces, bueno, estamos muy contentos. Los datos, es verdad que van en constante crecimiento y esperemos que la próxima vez que reportemos datos, que como sabéis, trimestralmente se reportan datos, pues esperamos que sigamos esa senda de crecimiento, que yo creo que será así. Tengo una pregunta que seguramente, visto desde el ámbito profesional y sobre todo para los que nos estén viendo, que sean profesionales del sector, a lo mejor pueden cuestionarse en un momento dado. Es decir, este momento en el que el modelo de consumo ha cambiado y por ende el modelo de producción también ha cambiado, hay nuevos formatos, nuevos, como decía Emilio también, ya no estamos constreñidos a formatos concretos de duraciones concretas o hablábamos de, bueno, pues eso, que ahora se cuentan las cosas de muchas otras maneras, ¿no? No solo como las contábamos, sino de otras muchas maneras. Y tengo una pregunta un poco extraña, pero a lo mejor, teniendo en cuenta que muchas veces se han podido vivir situaciones de... Porque, claro, comentáis que el consumo se lanza toda una temporada y a lo mejor no es buena idea, ¿no? Tener toda la temporada ahí por lo que hablábamos, ¿no? Porque hay como una especie de atragantamiento de ese consumo. Pero esto, viéndolo desde el ámbito de la producción, ¿es bueno, es malo, es mejor, es peor? ¿Pone en riesgo las producciones, como a lo mejor ha podido pasar en alguna ocasión, que se pone en marcha una serie, empieza un equipo con gran ilusión y al tercer 4 capítulos se cancela y se acaba el trabajo para los profesionales? El contratar series por temporadas completas o por paquetes completos, si volvemos al patrón anterior, ¿ponemos en riesgo la producción? No. Yo creo que es al revés. O sea, se hace un hincapié muy sustancial en la calidad del producto. Y yo creo que esto tiene una relación muy directa y ya, permitido, yo ya me paso al ámbito producción ejecutiva, si queréis. Y yo creo que eso tiene una relación muy directa con poder abordar la temporada completa. Es decir, cuando nosotros tenemos una configuración completa de la temporada, tenemos todos los guiones, podemos trabajar eso con un nivel de agrupaciones y de inversión coherente respecto al presupuesto con el que contamos, haciendo y poniendo mucho valor y mucho interés en la calidad del producto. Básicamente porque, como dice Emilio, esto forma parte de un catálogo que es marca de calidad y que va a quedar allí. Entonces, es muy comprensible que cada plataforma busque sus contenidos concretos que conforman su biblioteca y su oferta. Y por eso de ahí Emilio matizaba mucho de no es una cuestión de cuestionar la calidad de lo que llega, sino lo que encaja ahora mismo con lo que yo necesito dentro de mi propia oferta. Y con esto, Emilio, espero que no me hayas mandado un email encubierto. Pero sí que me parece muy interesante abordarlo desde ahí. Por eso hablaba antes de cierta madurez. O sea, que creo que esto es un paso adelante en la madurez, en la calidad de la ficción y de las ofertas de contenido que se van a plantear a partir de ahora y que ya se están planteando. Y en ese sentido, pues está muy bien visto. Es decir, respecto al consumo inmediato de cada una, bueno, yo creo que las estrategias son muy... yo lo que sí que estoy viendo es bastante movimiento en las estrategias a la hora de plantear. Es decir, hay una inversión en evento en un momento dado que tiene un recorrido, pero luego hay una inversión sobre el propio contenido que va a formar parte de tu catálogo y eso es tu catálogo y eso es algo a poner en valor en primerísimo plano, ¿no? Entonces, me ha llamado la atención también que las razones por las que la gente elige, bueno, luego deberíais hablar también de las películas, ¿no? Porque ahora sin salas de cine o con tantas dificultades para acudir a una sala, también desde el punto de vista de dirigir una película,
te tienes que plantear que casi seguro la mayoría de la gente va a ver tu película en una tele, no la va a ver en una pantalla, ¿no? Entonces también tienes que pensar en otro tipo de efectos especiales, efectos de sonido, o sea, tienes que también darle una vuelta ahí a esa producción, ¿no? Y a esa creatividad. Pero lo que estaba diciendo es que es curioso que la gente dice que ha ido a ver una película, en principio, o porque se la ha recomendado un amigo, eso suele ser una amiga, o porque se lo ha recomendado su hijo, eso también es una de las más importantes razones, o bien porque ha visto una publicidad que le ha interesado, ¿no? O la temática de la película le interesa. Es muy interesante eso de la publicidad que le ha interesado. Porque, claro, ahora tú tienes una película que pones en tu plataforma, tienes que procurar que mucha gente la vea y que mucha gente tenga interés por verla, entonces entra en la plataforma. Y de esa manera vas generando. Entonces, la publicidad de la película, igual que antes se hacía publicidad en grandes carteles en la Castellana o en la Gran Vía o en donde fuera, pues ahora la publicidad va por otros caminos, va por Internet, va por el móvil, y va por WhatsApp. Es decir, que si a ti te llega la publicidad por WhatsApp, a lo mejor entras en la plataforma. Con lo cual, todo esto también se ha generado ahí un mundo muy diferente a como era antes, que posiblemente una revista como Fórmula TV lo sabe fenomenal. O sea, saben que la publicidad va por WhatsApp y por Twitter, vamos. Entonces... Ahí ya tienes el enlace directo. Claro. Ahí está. Y el spoiler, ¿no? Así acaba. La puedes ver entera la película desde el Twitter. Claro. A ese nivel. Y sí, no es que no sé. Una pregunta que quería hacer yo es una pregunta absolutamente interesada, ¿no? Tiene que ver con una serie que yo hice el año pasado para Antena 3 y que se ha pasado por A3 Media Premium. Y claro, mucha gente me pregunta ¿cuándo la van a poner en la tele? Porque claro, hay muchísima gente que no accede a las plataformas, o bien porque es un mundo rural, o bien porque sus economías son muy justitas y no entran en plataformas, o a veces por desconocimiento incluso. ¿Habéis contemplado también que hay un montón de gente que sigue agarrándose a la Antena 3, a la 1, a lo de toda la vida? ¿O es que yo ya estoy muy desfasada? Que también puede ser. No, totalmente. O sea, dentro del grupo tenemos diferentes tipos de proyectos. Hay unos proyectos que desde el principio están concebidos para venderse unas ventanas, digamos que la ventana general de un proyecto, por ejemplo en A3 Media, que va dirigido a la tele, hay un periodo de lo que llamamos preestreno que se puede ver antes pagando en la plataforma, hay una emisión en tele, una emisión gratuita otra vez en la plataforma y pasado un tiempo pasa a formar parte del catálogo de la empresa. Voy rápido, que no suene esto a publicidad. Quiero decir, o sea, esa sería la fórmula como explotamos los contenidos pensados para televisión con todas las ventanas. Y luego, como decía, también hay contenidos que nacen exclusivamente para verse bajo suscripción. Entonces, dependiendo un poco de la fórmula, es verdad que algunos se han hecho algunas excepciones, como los 2 primeros capítulos de Veneno, pero no por una explotación, sino más por un modo evento, con una finalidad, no sé si de educación o de concienciación, o porque creíamos que además era bueno socialmente el ofrecer esa serie en abierto, y por supuesto también porque consideramos que es una buena promoción para que la gente la pudiera seguir viendo en A3 Player Premium, pero los originales, por ejemplo, no nacen con ese objetivo. Pero lo que sí tenemos, y liga mucho con lo que decía antes, es sí tenemos dentro del grupo esa visión global de intentar sacar partido al máximo a las ventanas. Concretamente no te puedo responder en este caso que hablamos del nudo, ¿verdad? Sí, yo muy prudente no he querido decir nada, pero sí. Es un contenido original de la plataforma que en principio está alojado para verse en pago, pero que bueno, que no descartamos que se pueda ver en algún momento. Pero en principio es un contenido original para la plataforma y que está concebido así, igual que es verdad y se empieza a entender un poco más, pero es verdad que la gente entiende muy bien que Netflix es una plataforma de pago y nos ha costado, cuesta ahí cierto... Oye, es que Antena 3, es que como es una tele, tiene que hacer las cosas gratis. Y es verdad que hay algunas que se hacen no gratis, porque nada es gratis. O sea, se hacen para explotarse mediante la publicidad y otras mediante el pago. Entonces,
esto está concebido así y es verdad que sabemos que llega a un público más reducido por el tema del pago, pero cada vez más amplio eso también. Pero también... Y nos permite hacer ese tipo de contenidos. O sea, que ¿mantengo las esperanzas o no de que algún día salga en...? Yo creo que son, ya para acabar, es 2,99 al mes, que sé que hay gente que está muy apretada, pero que se lo puede ver y una semanita gratis. Entonces, yo creo que yo invitaría a que se hicieran premium para verlo. Cuando me pregunten... Porque además la serie es maravillosa. Llevarlo en la pantalla, abajo. No, es verdad que... O sea, yo entiendo también que hay mucha oferta y además estamos en unos tiempos muy complicados, pero es verdad que, por ejemplo, en la plataforma tenemos precios muy competitivos. Pero entiendo que no todo el mundo, las situaciones son complicadas en muchos entornos, pero bueno, por eso también tenemos una oferta que yo creo que es muy accesible. Yo, de todas maneras, perdona, como suscrito a 3Player, agradezco que si un producto se vende como exclusivo, luego no darlo en Antena 3. O sea, si es exclusivo, que es algo que estoy teniendo, si me lo dices como preestreno, estaría bien, pero claro, que agradezco que luego no vaya a estar en televisión. Si, a menos rápido, ¿no? Claro. No como Veneno, que Veneno sí que lo vi como algo de promoción, que encima coincidió con el final y me pareció muy bien. Y respondiendo a Luisa, y a lo mejor rompo un poco los planes, yo como espectador en Antena 3 sí que he visto algún anuncio del Nudo. Ahí lo digo que lo he visto emitido, vaya. A mí me han preguntado, me han dicho, oye, que no sé qué, pero bueno, no sé. Bueno, pues igual. Pero antes. Muy bien. Quiero lanzaros otra cuestión. Y bueno, yo me quedo más tranquilo como profesional del sector, igual que la pregunta que lanzaba antes y que Vicky me ha respondido muy bien. Entonces, no vamos a sufrir, ¿no? Ahora no se cortarán las producciones a mitad de temporada. En todo caso, se cancelará y no haremos otra, ¿no? Esperemos, vamos a pensar que sí. Depende del modelo de producción siempre, claro. Porque esa producción está muy determinada por el formato que tú abordas. Entonces, claro, difícilmente esto que te he comentado se puede adaptar, por ejemplo, a un formato de largo recorrido. Claro. Que tampoco son especialmente catálogo de plataforma, pero bueno, todo se podría ver también. Pero quiero decir que sí que la idea de una división capitular concentrada con un objetivo muy colocado en la calidad y terminada desde el inicio para poder abordarla con esos objetivos de calidad, de estándar de calidad, sí me parece muy interesante. Porque eso nos permite tener un manejo de capacidad de reacción muy distinto al que tú tienes con una serie lanzada. Es decir, yo cuando trabajamos los formatos prototípicos de hace tiempo, 13 capítulos por temporada, con un minutaje larguísimo, además, estábamos ya embarcados en la producción y esto es algo que con lo que ha convivido Luisa también, pero teníamos un colchón relativo. Si surgía cualquier inconveniente, ya no os hablo de una pandemia mundial, pero podría ser. Hemos vivido momentos de micropandemias dentro de nuestros equipos cuando hemos trabajado porque ocurren cosas. Nuestra capacidad de reacción disminuye y esto a veces afecta al contenido y tenemos que adaptarnos. Por eso también yo soy una firme defensora de que dentro de los equipos haya una presencia muy concreta y con mucha capacidad de decisión de los creadores, porque son los que realmente tienen una capacidad de intervención sobre el producto que haga que esto sea coherente con cualquier cambio, es decir, que no desvirtúe el trabajo y el objetivo del proyecto, sino que se adapte a unas condiciones y a unos requisitos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí. Por eso te digo, no creo que sea un modelo que vaya a cambiar del todo, porque van a seguir conviviendo modelos, pero sí reconozco los valores que tiene afrontar una serie terminada con todos los capítulos. Podríamos decir que estamos en un momento de ficción, en cuestión de ficción, en concreto, positivo, bueno, favorable o quizá el mejor o una época dorada, como tú decías al principio de tu intervención, para los que hacemos esto. ¿No? Podríamos decir que estamos en un momento, una pequeña época dorada. Es un buen momento, se produce... No, me habéis pillado en un día muy optimista.
No sé qué deciros. Yo sí que traslado mi punto de vista y sí que es verdad que desde este ámbito, bueno, yo creo que hay dos cosas. Yo estuve muy vinculada durante mucho tiempo a los derechos de autor y creo que las plataformas con un precio competitivo y dando una calidad comprobadísima han eliminado, por ejemplo, las visualizaciones piratas de los contenidos. No las han eliminado por completo, pero esto se agradece infinitamente, porque igual que hay una adecuación del contenido a esa gran pantalla, eso se va a ir modificando. Me parece que hace nada salía en el New York Times la noticia de que Wonder Woman se va a estrenar a la vez en Navidad en HBO y en salas, y este va a ser el modelo. Bueno, lo planteaban así, ¿no? Pero igual que hay una adecuación, quiero decir, estética y formal y técnica a esta nueva realidad, creo que también ahora vivimos esa adecuación en nuestro territorio, ¿no? Y yo agradezco profundamente ver a un precio asequible las cosas dignamente, con un nivel de calidad y con un acceso fácil y muy asequible y muy competitivo. Entonces, esto ya me parece un gran valor que hemos conseguido. Así que creo que sí, que estoy muy optimista. No, me gusta. Me gusta haberte pillado aquí optimista porque, bueno, el tema también lo daba para valorar también si es un buen momento o no y si este nuevo modelo de ficción o estos nuevos modelos de ficción que están sumándose a los que ya teníamos suman en positivo o no. Con lo cual, os agradezco la opinión y oye, tenerte un día positivo así, pues me alegra mucho. Carlos, creo que quieres intervenir antes. No, es que iba a decir precisamente que coincide con la necesidad de cosas positivas de la sociedad. O sea, que es, no sé si sea una época dorada, pero bueno, plateada, por lo menos algo que un poquito mejor que lo que hemos, que otras crisis que simplemente han sido crisis económicas o crisis del sector, ¿no? Que también ha habido. Y bueno, pues esta es una crisis mundial de salud y también será económica dentro de poco, pero nos vamos a meter en ella con unas fórmulas diferentes de consumo y también, fíjate, con unos cambios del pensamiento que ya se están detectando a nivel personal de la gran mayoría de la gente. Porque eso que decían al principio de esta saldremos mejores o saldremos más fuertes como un eslogan, pues realmente es posible que no salgamos mejores, ¿no? Pero sí que es verdad que ya hay mucha gente que está diciendo que lo que va a hacer después, cuando ya pase esto, será disfrutar más de la vida. Y eso, que parece una tontería, sin embargo, dice mucho de cómo va a ser la sociedad dentro de 1, 2, 3 años, ¿no? Dentro de disfrutar más de la vida, hay, entre otras cosas, ir a ver una buena película. Entonces, disfrutar más de la vida es también eso, es enfrentarse a una serie que te apetece y verla tranquilamente, sin la necesidad de tener un agobio porque tengas que trabajar hasta las 9 de la noche, ¿no? Ese tipo de cosas que antes se hacían y eran valores que antes se tenían en cuenta y posiblemente dentro de unos cuantos meses haya cambiado ese chip en nuestra sociedad en concreto, ¿eh? Y estoy diciendo de encuestas hechas a mucha gente con un muestreo muy, muy grande y ya lo primero que dicen es que van a disfrutar más de la vida. Luego también que van a ser más responsables, otra serie de cosas, ¿no? Pero ese punto a mí me ha parecido muy importante también rescatarlo, ¿no? Y eso también puede hacer que sea la época dorada de la ficción, ¿no? Hombre, no es un tema menor, el consumo ha sido muy alto y no es un tema menor valorar las ofertas del cine y el audiovisual es un agente cultural y un agente que moviliza espacios de referencia social. Entonces, no estamos manejando cualquier cosa. Desde ahí yo creo que desde el punto de vista profesional, tanto de las plataformas, las cadenas y todas las estructuras y todos los agentes que establecemos este ecosistema audiovisual en general, yo creo que hay una responsabilidad adquirida. Es decir, igual que Emilio decía, decidimos hacer un planteamiento con Veneno, no era solo un planteamiento a nivel de evento, entiendo, porque había una repercusión en lo que se estaba planteando de forma con llegada masiva y abierta, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es una senda desde la que la responsabilidad profesional va a seguir trabajando y eso sí que os lo aseguro porque ese compromiso lo llevamos insertado, creo,
Pero esto no es solo un espectáculo, no es solo un entretenimiento, también lo es, pero es constitutivo. Entonces, desde ahí tenemos que ser muy responsables y no es un asunto menor esta parte que comentaba Luisa de atención a qué se ve y qué no se ve, qué espacios invisibilizamos y no tienen entrada porque dejamos esto ausente de referencia social. Y es muy importante. Y ahí, por ejemplo, es verdad que el muestreo y la visibilidad de las mujeres, que constituimos más del 50% de la población, en todas nuestras edades y con todas nuestras capacidades, sería muy importante analizar. Pero, José, creo que esto te daría para otra charla. Sí, tenemos que convocar otras charlas y si no, oye, tenemos aquí un buen grupo de debate para un café si queréis largo, o sea que eso también nos puede valer. Lo siento por los espectadores, pero bueno, lo grabaremos con un móvil si hace falta, que ahora tecnología acompaña. Estamos en los últimos minutos, me gustaría que cada uno de vosotros hiciera un poco una valoración sobre el tema que hemos estado tratando a lo largo de esta charla. No sé si en positivo o en negativo, cada uno desde vuestro ángulo, como conclusión de hacia dónde vamos, si esto está siendo positivo o no, este nuevo cambio, esta nueva ficción, esta nueva llegada de ficción, tanto en el consumo como en la producción. Contadme un poco cada uno y ya con esta ronda iremos hacia el final y hacia la despedida de esta mesa. Empezamos, si quieres, por ejemplo, voy a empezar con Carlos, es que os tengo por orden. Carlos Beltrán. Vale. Bueno, no sé, yo soy optimista por naturaleza, o sea que tampoco puedo decir que este cambio vaya a ser a peor, en ningún caso. A mí me parece que está muy bien. También de las cosas que nos han contado, que sabemos que la gente ha estado haciendo, pues de las más importantes para ellos han sido, uno, es escuchar música, que también las plataformas musicales han reventado esto, porque la diferencia de cómo se escuchaba música antes a cómo se escucha ahora es diametralmente opuesto. Ahora puedes escuchar 7 LPs seguidos que tú no tienes porque, bueno, en fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Pero entre esas cosas está también el ver contenido audiovisual. Entre las 10 cosas más importantes para la gente, ¿no? Entre las que está hablar con su pareja, hablar con su familia, cocinar, pues está el contenido audiovisual, ¿no? Pues eso quiere decir que hay una demanda verdaderamente importante. Y luego también es verdad que manejamos datos y se manejan datos de que el contenido audiovisual que se ve de verdad, o sea, con verdadero interés, no es el que está en la televisión puesta mientras estás comiendo o que hay mucha gente que la tiene encendida y ahí está la televisión como un mueble más, ¿no? Sino el que te paras a ver. Y ese contenido audiovisual es el que se ve más en las plataformas, el que se ve más en esto que en las televisiones generalistas, que muchas veces permanecen encendidas sin atención realmente, ¿no? Entonces, ese contenido que se ve es el que irá la gente, igual que ha ido a por las novelas de Alejandro Dumas, irá a por ese contenido. Y eso yo creo que es algo muy bueno. Es algo muy bueno, porque ahí no hay trampa, no te la cuelan. Muy bien. Luisa. Sí. Bueno, yo también tengo el día optimista. Soy una mujer optimista, básicamente. Creo que todo lo que suma, de alguna manera, es para bien. Con lo cual, nos quedamos con la televisión de toda la vida, con los canales de toda la vida, pero va sumando, plataformas, medios nuevos y todo eso, insisto, suma. A mí como actriz, estupendo. Cuantas más canales tenga para ser contratada, más contenta me pondré. Porque no me pienso morir trabajando. Estupendo. Muchísimas gracias. Sergi Navarro. Pues yo también soy optimista y pese al agobio que he dicho antes, también me parece muy bien toda esta nueva era. Todos los cambios son a mejor, son a más comodidad, hay más industria, hay más contenidos para el espectador. Entonces, bueno, en general, yo creo que todo es positivo. Incluso por lo que hemos comentado antes, también estamos teniendo acceso a un tipo de contenido que antes no teníamos en los generalistas. Incluso podemos elegir cuándo verlo, cómo verlo, sin publi y como queramos. Así que, bueno, pues ahora es un momento esperanzador de a ver qué pasa y espero estarme enterando y no perderme, porque también me da miedo el dentro de 5 años ya no saber qué es nada. Emilio Sánchez Zaballos. Yo no voy a discrepar, evidentemente también veo que es un momento muy positivo, que la ficción está y la industria sobre todo está en un momento fantástico, yo creo que es muy positivo. Creo que se está haciendo muchísima producción y eso
en un sector como este creo que es de agradecer en cualquiera de ellos. Y yo creo que el reto ahora, tanto desde los creadores, desde los intermediarios, llamémoslo, plataformas de distribución y sobre el espectador, es trabajar en los contenidos de calidad, que con tanta demanda también hay veces que es complicado, pero que sin duda cuanto más se produce, más posibilidades hay de que tengamos contenidos de calidad. Yo creo que es el reto un poco en los próximos años, mantener este nivel de producción y de demanda que está habiendo. Ojalá sea así, ojalá todas las industrias y todos los sectores estuvieran en una situación de sobredemanda. No sobredemanda porque esté saturado, ¿no? Sino de un crecimiento y de una demanda tan alta. Y esperemos poder seguir hablando, como decíais, de esta nueva ficción y que sea siempre para más creación, más riesgo, más producción, más consumo. Eso siempre está muy bien y como habláis antes de los valores también, que al final es una industria que mueve mucho dinero, que da mucho trabajo, pero que también crea parte y configura la sociedad, recoge lo que es la sociedad y yo creo que entre todos también ayudamos quiero pensar, hacerla un poco mejor. Y Virginia Yagüe, voy a cerrar contigo. Pues nada, sí, yo creo que, como decía Sergio, ¿no? Creo que la biblioteca puede ser muy grande, puede ser incluso enorme y puedes nunca llegar a leer todo lo que hay en la biblioteca, pero lo importante no es que no puedas llegar a leer la biblioteca enorme, sino que la biblioteca sea muy buena. Esto es fundamental. Entonces, quizás no te leas todos los títulos, pero lo que has leído es sustancial y te constituye y te configura para que luego salgas, puedas pasear y reflexionar en otro ambiente y en otro contexto, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental. Si eso se construye, y yo creo que siempre es bueno construir desde parámetros de diversidad y pluralidad, siempre vamos a conseguir riqueza y eso ahondará y abundará en una buena biblioteca, que es el objetivo. Me gusta que hoy tengamos el día positivo, y os lo agradezco a todos. Hago así un repaso de conceptos, de cosas que han ido surgiendo durante la charla. Hemos hablado de compartir, hemos hablado de temáticas diferentes, distintas, diversas. Hemos hablado de contenido necesario, ¿verdad? De vivir al máximo, de vivir la vida, de disfrutarla más. Hemos hablado de responsabilidad de consumo y responsabilidad también a la hora de producir, de hacer cosas responsables, de contar historias responsables, de valores. Y quizá de estar en un momento en que se están contando mejores historias de mayor calidad, sin duda, de crear una buena biblioteca, como dice Virginia. Historias necesarias, diversas y plurales. Este es un poco el resumen que extraigo un poco de nuestra charla. Y a todos os quiero agradecer que hayáis estado participando en esta mesa. Se nos acaba ya el tiempo y espero que podamos hacerla en próximas ediciones pues presencialmente, que será un gusto veros y abrazaros. Ojalá sea así pronto. Así que os despido a todos. Virginia Yagüe, guionista de cine y televisión, expresidenta de CIMA, vocal de guión de la Junta Directiva de la Academia del Cine Español. Gracias. Lo tengo que decir todo. Gracias por tu participación en esta mesa y hasta pronto. Gracias. Luisa Gabasa, actriz, artista, cantante, amiga. Corazón enorme. Gracias por haber participado también con tu visión en esta mesa. Gracias a ti, cariño. Emilio Sánchez Zaballos, una vez más, gracias. Ya son años ya participando en mesas de este tipo. Responsable de vídeo y plataformas digitales de A3 Media, muchísimas gracias. A ti, al festival, por acogernos y darnos la oportunidad de charlar un ratito. Sergi Navarro, tocayo valenciano, periodista y redactor de Fórmula TV, gracias por también tu tiempo y por tu aportación. Gracias a ti por querer contar conmigo en esta mesa. Y Carlos, a ti por último, profesional de medios de comunicación, gracias por tu visión, por tu aporte, por esos datos que nos has dado, por esa visión también desde el público para entender mejor este nuevo momento. A todos, gracias por rascar un ratito de vuestra vida para aportar algo a todos los demás, aportar esa biblioteca, ¿verdad? Un poquito de información valiosa. Así que gracias a todos y hasta muy pronto. Y desde el Festival Ficticia, desde el Festival de Zaragoza, os queremos agradecer a todos que hayáis estado hoy. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Chao.